Del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos. Los saludo con mucha alegría, deseándoles la paz del Señor. Saludo a los sacerdotes, religiosas, a mis hermanos obispos, a los seminaristas, a todas las personas de las parroquias que con mucho gusto ven este programa, en especial a las hermanas religiosas de vida contemplativa y de vida activa. Sin duda que pues las bendiciones del Señor a través de su oración nos llegan a todos nosotros. La vida consagrada es muy importante para la vida de la Iglesia. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el 9º domingo del tiempo ordinario y voy a leer el Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Evangelio nos presenta a un centurión de Cafarnaúm, pagano, benefactor de los judíos. Jesús lo puso como ejemplo de fe sin parangón. Al ver uno de sus sirvientes que estaba enfermo, pensó en Jesús, acudió a sus intermediarios. Él se sintió indigno de recibirle en su casa, pero confió en su palabra y le pidió hiciera uso de su poder para curar a su siervo enfermo. Jesús mira los méritos del benefactor, no mira los méritos del benefactor del pueblo, sino su fe, y le alabó ante sus oyentes por confiar en él. El pasaje, además de presentarnos lo que es tener fe en Cristo, nos advierte sobre el peligro de decirnos creyentes sin sentir necesidad de Dios. La precariedad hizo que el centurión, que estaba acostumbrado a mandar, saliera a buscar ayuda. Necesitar a Dios es un buen inicio para recuperar o fortalecer nuestra fe en el único que de verdad puede ayudarnos. Hay que ingeniárselas para llegar a Jesús y renunciar a nuestra prepotencia para que Él haga cuanto quiera, no solo lo que nosotros pedimos. Que Jesús alabara la fe del pagano sigue siendo una llamada de atención. Fe no es saber quién es Dios, ni cómo se manifiesta, sino abandonarse en sus manos. Confiar en Él es ponerse en las manos del Señor en todas las circunstancias de nuestra vida.
Quien no vive esta experiencia no es creyente, aunque diga que cree. El Evangelio nos presenta cómo un romano de mucha autoridad le rogó a Jesús que hiciera posible la curación. Muchos romanos despreciaban a los judíos, pero este centurión era diferente. El personaje de este Evangelio había edificado una sinagoga a los judíos. ¿Por qué lo hizo? Probablemente su carácter bondadoso lo llevó a tener fe en Dios. Sus cualidades humanas lo prepararon para llegar a la fe. Amaba a los judíos, amaba a su siervo y estaba preocupado por él. Vemos aquí cómo era su sirviente, era su colaborador, y él estaba muy preocupado porque estaba enfermo. El amor fue principio de su proceso de fe. Jesús iba con los enviados. No era lícito que un judío entrara en la casa de un gentil. A Jesús no le importó esa ley y se dirigía a la casa del centurión. Fue capaz de hacer a un lado las barreras que podían dañar la fraternidad. Cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos para que le dijeran a Jesús en su nombre: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué palabras tan extrañas en los labios de un militar romano. Ellos en general eran orgullosos, esperaban ser honrados y estimados por el pueblo, pero este hombre no actuó así. Dijo: no soy digno. Su humildad y su fe, y subrayo, su humildad y su fe, le hicieron recibir la bendición de Cristo. Sus palabras fueron las mismas que dijo el hijo que se había alejado de su padre cuando pensó en regresar a la casa paterna: no soy digno. ¿Por qué se le hace tan difícil al hombre de hoy el creer, fiándose de Dios y entregándose a Él? No puede haber fe verdadera sin profunda humildad. El centurión de Cafarnaúm es modelo de ambas virtudes. Podemos nosotros ver que todos los grandes creyentes de la historia han sido profundamente humildes ante Dios y los demás, aunque fueran grandes personalidades, grandes sabios o grandes santos. La reflexión de Jesús ante el centurión romano: ni en Israel he encontrado tanta fe. Nuestra actitud debe ser la misma del oficial del ejército: Señor, yo no soy digno. Así rezaba también el publicano de la parábola: ten compasión de mí. Eso le mereció el favor de Dios, cuyo amor y salvación son siempre gratuitos y no dependen de nuestros méritos. En cada Eucaristía, en cada misa, antes de la comunión, repetimos las palabras del centurión romano, pero no nos servirán de mucho si no copiamos su disposición y la actitud que las inspiró: fe y humildad. De hecho, son dos virtudes que van unidas. El que cree en el Dios santo y misericordioso, cuando se ve a sí mismo pecador y mezquino, no puede menos de exclamar con sinceridad: Señor, yo no soy digno. Podemos terminar, queridos amigos, amigas, esta reflexión con una oración. Padre Dios, que crezcamos en fe. ¿Cuánta falta nos hace confiar en ti, en tu palabra encarnada? Jesús, tu Hijo y hermano nuestro. Que nos dejemos guiar por tu Espíritu para reconocer tu presencia en lo que somos y hacemos. No podemos ser felices sin ti y sin lo que tú nos das, porque quieres siempre nuestro bien. Gracias, confiamos en ti. Así sea.